Muy buenos días, hermanos. Qué bueno verlos esta mañana. Los invito a ir a Isaías el capítulo 40 esta mañana. Y estaba pensando también el servicio, hay un servicio a las 8, ¿verdad? Que creo que si algunos pueden venir al primero, nos daría un poco más espacio. Hoy estamos así, ¿verdad? Porque el servicio a las 8 hay mucho más espacio. Bueno. Pero qué bendición, ¿cierto? Alabar al Señor juntos, estar juntos como iglesia. Y hoy vamos a ver palabras de consolación, Isaías 40 del 1 al 11. Y pues yo sé que esto requiere un poco de imaginación, pero imagínense ustedes si pudieran saber el futuro y en el futuro ves que vas a tener una nieta que no ha nacido todavía, y esta nieta va a pasar por dificultades en su vida. Y tú puedes escribirle una carta para animarla. Es más o menos lo que vemos en Isaías desde el capítulo 40 hasta el 66, porque Isaías escribe una profecía que sería para el pueblo de Israel 150 años después del momento de escribir la profecía. Es decir, pasamos del 39 al 40, pasamos adelante en el tiempo más o menos 150 años, porque ya podemos ver que el pueblo estaba en el cautiverio babilonio y estaban desanimados, estaban allá en Babilonia y no había mucha esperanza. Entonces, en ese sentido, vemos aquí más o menos como una carta que Dios escribe para ellos en ese momento. Y pues un comentarista, Chisholm, dice que esta profecía es como un abuelo que escribe una carta para su nieta y la sella con las palabras para el día de tu boda. Quizás él no esté en ese momento, pero se proyecta en el tiempo para darle consejos. Él dice, y aquí cito textualmente lo que dice Chisholm: cuando el pueblo exiliado de Dios, que vivía más de 150 años después del tiempo de Isaías, escuchara su mensaje para ellos, debía entender que Dios había previsto sus circunstancias y que Él cuidaba lo suficiente de ellos para animarlos con un mensaje de esperanza renovada. Y otro comentarista, Young, nota que al pasar la página del capítulo 39 al 40, es como salir de las tinieblas del juicio a la luz de la salvación. Vemos un cambio muy grande de lo que vimos hace 8 días con Ezequías. Recuerdan que él se enfermó, después Dios lo sanó, y vimos que llegaron unos enviados de Babilonia y al final vimos esa profecía en el 39:6 que dice: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo de tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y pasamos al 41 que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y lo que vamos a ver en el capítulo 40 al 66, pues hoy vamos a ver un resumen de ese mensaje. Y es un mensaje de consolación, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de buenas noticias para el pueblo de Israel y también para nosotros. Cuando miramos ahí en el 1, literalmente dice: consolad, consolad, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y lo que vemos aquí es un mensaje de abundante consolación en Dios. Y no sé cómo llegaste hoy a la iglesia, si llegaste con dificultad, si llegaste con problemas, quizás un poco desanimado, quizás un poco distraído esta mañana, pero puedes encontrar abundante consolación en Dios.
Y Dios nos va a dar esa consolación a través de su palabra. Entonces, oremos que así sea, ¿ok? Padre de la gloria, nos acercamos a ti para darte gracias. Gracias porque hoy pudimos levantarnos, gracias porque pudimos llegar hasta este lugar, Padre, abrir tu palabra para escuchar palabras de consolación. Oramos que tu Espíritu use tu palabra en la vida de cada uno, Padre, conforme a su necesidad. Si es la necesidad de la salvación, Padre, que salves. Si es la necesidad de llamar al arrepentimiento, que lo hagas, Padre. Si es la necesidad de escuchar una palabra de aliento, que así pueda ser en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Oramos que me des a mí las fuerzas necesarias para predicar y que cada palabra sea agradable para ti. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Entonces, la idea principal es que puedes encontrar abundante consolación en Dios. Y vamos a ver aquí en la estructura del pasaje, hay tres voces que tienen tres noticias de consolación. Entonces, vamos a ver tres noticias de consolación. La primera la vemos ahí en el 3 al 5. Vamos a leer el 3 al 5 que dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí habla esta voz y dice: preparad camino a Jehová. Entonces, la primera noticia de consolación es que puedes prepararte para la venida del Señor. Puedes prepararte para la venida del Señor. Y obviamente hay varias facetas, diría yo, varias capas a esta buena noticia, porque cuando leemos esto primero nos presenta un cuadro de una geografía, ¿cierto? ¿Notaron eso? En el 3, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado. Es decir, podemos imaginarnos una geografía con montañas, con valles, con senderos torcidos, con lugares difíciles, ¿cierto? Y habla de la forma que Dios va a aplanar todo lo alzado, va a levantar todo valle y va a enderezar ese camino, ¿cierto? Yo recuerdo cuando pusieron la doble calzada en lo troncal. ¿Recuerdan eso? Que aplanaron un camino para que pudiera ir por ese lado. Y cuando yo leo esto, pienso en el camino de Jerusalén a Jericó, que como Cristo cuenta la parábola del buen samaritano, ¿recuerdan? Que habla de que ese hombre bajaba a Jericó. Y ese camino es un camino bastante torcido a través de montañas, a través de valles. Y la idea de este texto es hacer un camino derecho, recto, que vaya directamente a Jerusalén para que todos puedan ver la gloria y la salvación del Señor. Esa es la idea que viene a nuestra mente al leer sobre el 4 y el 5. Pero obviamente hay otra faceta a este mensaje, porque ¿en qué personaje bíblico piensan ustedes al leer este pasaje? Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces vamos a ir a ver a Juan en Lucas el capítulo 3. Lucas capítulo 3. Porque de hecho aquí en Lucas 3 vemos el cumplimiento de esta parte, en parte esta profecía. Lucas 3, el 2 al 14. Recordemos que Isaías escribió más o menos 700 años antes de Cristo, y aquí vemos la venida de Juan el Bautista. En Lucas 3, 2 dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás,
vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, ¿qué pasa con Juan el Bautista? Él literalmente es el cumplimiento de esa profecía de una voz que clamaba en el desierto. Y cuando leemos esas palabras de preparar el camino del Señor, ¿de quién está hablando? Pues vemos ahí la deidad de nuestro Señor Jesús, porque en el Antiguo Testamento habla de Jehová y aquí habla del Señor, que es Cristo Jesús. Y Juan el Bautista era esa voz que clamaba ante el Señor preparando el camino. Y miren cómo Juan lo entiende. En el 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pregunta, iglesia: ¿cómo nos preparamos para la venida de Cristo Jesús? Con el arrepentimiento, ¿cierto? Para su primera venida, ¿qué debía hacer el pueblo ante la venida del Señor? Arrepentirse, ¿cierto? Preparar su corazón para su venida, quitar lo torcido, quitar lo que no estaba bien en su vida con el arrepentimiento. Entonces Juan les explica cómo hacerlo. En el 8, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Es decir, confronta el orgullo de ellos. Y cuando cuando Dios nos confronta nuestro orgullo. Que pensamos que estamos bien, ¿cierto? Pensamos que no tenemos necesidad y Dios dice más bien: no, arrepiéntete porque tienes necesidad. Y Juan explica cómo hacerlo. Aquí brinquemos al versículo 10. Y la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Juan está hablando de preparar el camino para Cristo, para su primera venida. Y hoy día nosotros podemos prepararnos para su segunda venida, ¿cierto? Porque ya vino y Juan predicó un mensaje de arrepentimiento. Y hoy también Dios nos da un mensaje de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues a veces pensamos que es solamente pensar nuestra forma de pensar. Pero cuando vemos aquí, habla de un cambio en nuestra vida. De hecho, la palabra en hebreo habla de darse la vuelta. Íbamos en una dirección hacia el pecado y Dios nos llama al arrepentimiento. Vemos el pecado como Dios lo ve y le damos vuelta, o le damos, ¿cómo se dice? Nos damos media vuelta, o nos damos la vuelta, ¿cierto? Para ir en la otra dirección. Y es un cambio entonces en toda nuestra vida, de ver el pecado como Dios lo ve. Eso es lo que vimos en Isaías 6. ¿Recuerdan ese pasaje? Porque Isaías pudo ver la gloria del Señor y los querubines decían, o serafines, querubines decían: santo, santo, santo es el Señor. ¿Y qué hizo Isaías?
cayó al piso como un muerto y decía, ay de mí, hombre pecador, ¿cierto? Con labios inmundos, porque él veía su pecado. Entonces, el arrepentimiento es ver el pecado como Dios lo ve, y entonces no es solamente algo emocional, sino es algo que nos sacude en lo más interno de nuestro ser. ¿Cierto? Entonces vemos el pecado como Dios lo ve y entendemos la necesidad del arrepentimiento. Y por cierto, el arrepentimiento no mire el pecado del otro. Porque a veces algo que pasa es que pecamos y culpamos a los demás. Miramos el pecado del otro y no nuestro pecado. Pero cuando logramos verlo como Dios lo ve, entenderemos un poco mejor la magnitud del sacrificio que hizo el Señor Jesús. ¿Cierto? No sé si ustedes han estado en ese momento de arrepentimiento en donde se abruma con el pecado, con la culpabilidad, con todo lo que hemos hecho al ofender al Dios Santo, al Creador y también a nuestro Señor Jesús. Pero ahí debemos recordar que Él vino para salvar a los pecadores, no a los justos. Para sanar a los enfermos, no a los sanos. ¿Cierto? Y de hecho, cuando pensamos en el arrepentimiento, es una consolación. Y algo que yo no soy tan bueno aconsejando, el pastor Alfredo es mejor, por cierto. Pero aprendí algo en esos cursos de consejería, que ellos decían, cuando le dices pecado al pecado, es una consolación. Porque ¿qué hacemos nosotros? Hacemos excusas, usamos otros términos. No, esto fue una equivocación, ¿cierto? Un pequeño defecto en mi carácter. En vez de decir, no, eso fue el pecado de la ira. O eso fue el pecado de la lujuria. O eso fue el pecado de la mentira. Y ver el pecado como Dios lo ve es una consolación. ¿Por qué, hermanos? Porque si vemos qué es el pecado, vemos que hay una solución al pecado. Si usamos otros términos, no hay esperanza. Porque es el mundo que nos dice, no, tú tienes que mejorar tu vida. Tú tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Y Dios dice, no, tú eres pecador. Tú mereces la condenación, pero Cristo pagó por ese pecado y por eso hay perdón y hay consolación. Al llamar el pecado pecado, vemos la consolación porque el arrepentimiento nos libera porque vemos que no podemos. Pero hay uno que sí pudo, que es Cristo Jesús, quien murió y resucitó. Incluso Cristo predicó mucho el arrepentimiento. Y recordemos en Lucas 13, 4 y 5, que dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, y bueno, eso saldría en ajá y qué, ¿verdad? Si fuera hoy día, porque era como una noticia del momento en donde todo el mundo estaba hablando, no, los 18 que murieron, que fueron terribles, debían morir por su pecado. ¿Y qué dice Cristo? Él hace una pregunta. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces ahí es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de consolación, porque nos podemos preparar para la venida del Señor antes de que sea tarde. Porque qué triste, personas que dicen, no, algún día me arrepentiré, ¿cierto? Algún día recibiré al Señor. Algún día me acercaré al Señor Jesús. Yo tengo tiempo, yo soy joven todavía. Qué triste pensar así. Porque la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. No es mañana, sino hoy. ¿Y por qué hoy? Porque no sabemos qué va a pasar hoy. Entonces hay que prepararse para la venida del Señor. Ellos debían prepararse para su primera venida y nosotros para su segunda venida. Y lo podemos hacer. Y esa es una noticia de consolación. Porque qué triste sería si Dios nos dijera,
Él viene y no hay nada que hacer. Pero ¿qué dice Dios? Él viene, pero Él ya provee la salvación para que estemos preparados. Regresemos a Isaías 40. Y vamos a ver la segunda noticia. Hay otra voz aquí. Y es interesante, en el texto de Isaías 40, Isaías no nos explica quiénes son estas voces. Porque quiénes son no es la pregunta importante. La pregunta es, ¿qué están diciéndonos? Miren el 6 al 8, dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí vemos la segunda noticia de consolación y es que puedes confiar en la palabra de Dios. Vemos eso ahí en el 8, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Puedes confiar en la palabra de Dios. Y en medio de una dificultad, si pensamos en ellos, ¿en dónde estaban ellos en ese entonces? Pues estaban en el cautiverio babilónico, estaban en un país lejano, no veían esperanza. Y cuando eso pasa, fácilmente dejamos de confiar en la palabra, porque tendemos a mirar nuestras circunstancias y cuando todo anda bien, ¿qué decimos? Uy, yo puedo confiar en la palabra de Dios porque Dios está bendiciendo, es momento de bendición, amén, ¿cierto? Pero cuando todo está difícil, ahí fácilmente dejamos de confiar en su palabra porque no vemos el cumplimiento. Pero aquí Dios quiere recordarnos que su palabra es fiel. Y aquí vemos el contraste con nosotros, ¿cierto? Ahí en el 6, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su, literalmente dice, toda su gesed, su fidelidad como flor del campo. Y es interesante la traducción porque literalmente habla de más bien lealtad o fidelidad. Y cuando pensamos así tiene mucho sentido. Toda carne es hierba, habla de nosotros, y toda nuestra fidelidad, ¿qué es? Como flor del campo. Porque prometemos mucho, ¿cierto? Y estaba pensando esta mañana que en WhatsApp muchas veces uno responde, ya te respondo, ya te ayudo. ¿Y qué pasa? Se nos olvida, ¿cierto? A mí a veces, perdonen hermanos si les ha pasado conmigo, a veces se nos olvida y ya ese mensaje está bien abajo y como que no pasó nada, ¿verdad? Porque decimos algo, pero no somos fieles. Entonces Dios quiere recordarnos eso. En el 7 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Ahí vemos nuestra debilidad, nuestra infidelidad, nuestra, ¿cuál sería la palabra? Bueno, somos temporales, ¿cierto? Estamos aquí un momento y ya nos vamos. Y eso nos ayuda a recordar que hay un contraste absoluto entre nosotros y Dios. También, si pensamos en ellos, los israelitas en Babilonia, ellos podrían aplicar esto a sus enemigos también, a los babilonios. Porque ese pueblo también era un pueblo glorioso, pero ¿qué dice Dios sobre ellos? La hierba se seca y la flor se marchita. Ellos debían recordar eso también. Entonces, cualquier enemigo nuestro, por más grande que sea, Dios dice, se seca la hierba, la flor se marchita. Porque así es el enemigo. Incluso uno de mis versículos favoritos en Apocalipsis, creo que es 20:10 si no me equivoco, pero ahí en donde Dios dice que arrojará a Satanás al lago del fuego.
Entonces, cantamos de eso, ¿cierto? El enemigo feroz, ese enemigo será arrojado al lago del fuego, entonces él también se marchita, él también se seca y él también estará allá eternamente sufriendo por su pecado. Y esa es una noticia alentadora, ¿cierto? Porque ante Dios hay un contraste absoluto entre nosotros y Él, y entre nuestra palabra y su palabra, y podemos confiar en su palabra, porque dice en el 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para, ¿qué iglesia? Dice iglesia, para siempre. ¿Sí? Entonces, cuando necesitamos consolación, ¿en dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Y estaba hablando con una hermana en el primer servicio y ella es enfermera y mencionó que en la enfermería es una cosa aprender la teoría y es otra cosa aplicarla. Igual en la vida cristiana. Tú puedes saber mucha teología aquí, ¿verdad? Pero ¿en dónde vemos si confiamos en la palabra de Dios? En la práctica. Cuando hay una prueba y tú no ves salida, como los israelitas en el Mar Rojo, ¿qué veían ellos? Un mar gigantesco enfrente y un ejército egipcio detrás. Y en ese momento flaqueó su fe, ¿verdad? Porque ellos no confiaban en el Señor. Pero nosotros no debemos hacer como ellos, sino en el momento de dificultad miramos qué dice Dios y confiemos en su palabra. Porque Dios nunca falla. Su palabra permanece para siempre y es una gran consolación, porque humanamente hablando hay muchas veces en donde no hay salida, o por lo menos no la vemos. Pero Dios, su palabra es fiel y podemos confiar en Él. Él es soberano, Él está obrando conforme a sus propósitos. Y nuevamente Israel es un patrón para nosotros, porque ellos estaban en un cautiverio en donde no veían una salida, pero Dios sí la veía. Bueno, cuando pensamos en nuestra palabra, cuando pensamos en nuestra debilidad, me hizo pensar en un archivo de computador, porque esta semana, el miércoles, bueno, les cuento un poco que estoy escribiendo un curso para una fundación en Medellín, que voy a dictar un curso. Y cuando me dio COVID, yo le di gracias al Señor en un sentido, porque dije, bueno, por lo menos voy a tener un poco de tiempo para trabajar en este curso. Entonces yo puse la meta de escribir una lección por día. Entonces escribí 8 lecciones de 10, creo. Bueno, cuando miré el miércoles, el archivo, hermanos, había solamente 3 lecciones. Y yo casi tiro mi computador. Porque eso fueron 8 días de trabajar casi todo el día en cada lección. Y dije, oh no, pero bueno, no perdí la confianza, entonces empecé a buscar en OneDrive y tenía como 15 versiones guardadas y todas con 3 lecciones. Entonces casi llamo al pastor Jairo allá en Medellín para decirle, hermano, lo siento, no hay nada que hacer. Así es nuestra confianza en nosotros mismos, ¿cierto? Así es nuestra vida, nuestra fidelidad. La hierba se seca, la flor se marchita, como ese archivo que se desapareció. Pues gracias al Señor, después de bastante tiempo lo encontré en un backup que había hecho el computador en otro lado, para que descansen, ¿no? Pero en eso, hermanos, pensé en nosotros que muchas veces somos así. Con los computadores uno a veces no sabe qué pasó. Creo que hizo un backup de un backup de un backup que estaba mal y ya se desapareció. Y así es nuestra vida, y así es nuestra palabra, y así es nuestra confianza en nosotros y los demás. Pero ahí vemos claramente ese contraste, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gracias al Señor, Él no es como Windows, ¿cierto? Él es fiel y su palabra permanece para siempre. Así que puedes confiar en la palabra de Dios. Puedes confiar en la palabra de Dios. Pues como leímos antes el 39,
el 6, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Pues esas palabras no dan mucha confianza, ¿cierto? Porque habla del linaje del rey como eunucos, que significa que no van a tener hijos, y humanamente hablando la situación estaba bastante grave. Pero vemos ese contraste en el 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dios nos da una palabra de aliento, de consolación, porque Él ve el fin de todo. Él ve el principio y el fin. Y nosotros estamos aquí en un punto de tiempo, ¿verdad? Y solamente vemos las circunstancias y no vemos el final de todo. Por eso tenemos que confiar en Él y en su palabra, porque Él sabe lo que está haciendo. Y lo hemos podido comprobar, ¿cierto? Porque en esta pandemia, por ejemplo, no sabíamos qué iba a pasar y todavía no sabemos. Pero gracias al Señor hemos aprendido que podemos confiar en Él, que Él está con nosotros y su palabra es fiel. Miremos entonces, bueno, ¿cuál fue la primera noticia? Puedes prepararte para la venida del Señor. La segunda fue, puedes confiar en la palabra de Dios. Y miremos la tercera noticia, aquí el 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y aquí vemos la tercera noticia, que parece casi contradictoria, ¿cierto? Porque hay una noticia de que viene el Señor con poder en el 10 y en el 11 habla del pastor que apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. Y muchas veces lo difícil del Antiguo Testamento es ver que el Antiguo Testamento habla de Cristo en todo aspecto de su carácter. Y habla de las dos venidas de Cristo también. Y a veces la gente no capta eso, porque habla de su segunda venida, habla de su carácter en su primera venida también. Y en todo eso vemos que podemos acercarnos al Señor. Entonces la tercera noticia es, puedes acercarte al Señor. Y aquí es un mensaje supremamente importante, ¿verdad? Porque miren cómo lo dice en el 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Hermanos, cuando yo estudiaba eso, pensé en los tapabocas. Y pensé en cómo a veces hablamos bajito, ¿verdad? Débil. Y me cuesta a veces entenderle a la gente, ¿cierto? Y me da pena, pero, ay, perdón, ¿cierto? Porque a veces hablamos así y creo que a veces con el mensaje de salvación hablamos como si tuviéramos un tapabocas espiritual. Porque debe ser un mensaje, como vemos aquí, un mensaje con confianza. Levanta fuertemente tu voz. Más bien es como los vecinos que tienen ¿cómo se llama? Pick-up que va con fuerza, ¿verdad? Es un mensaje con voz de radio. Eso anuncia, ved aquí al Dios vuestro. No es, ved aquí al Dios nuestro, ¿verdad? No es así, sino es una voz fuerte. Y la idea es subirnos a un monte alto. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro viene. Y sabemos que Él vino la primera vez, pero Él viene la segunda vez también.
Y lo más bonito de esto es que dice en el día de aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y en Isaías muchas veces el brazo del Señor es el Mesías. Miren conmigo Isaías 53. Porque esto es muy interesante. Ahí en Isaías 53, ¿recuerdan lo que dice el 1? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces, ¿quién es el brazo del Señor en ese contexto? El Señor Jesús, ¿cierto? El Mesías. Entonces, cuando vemos en el 40:10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y sobre brazo señoreará. ¿Quién es este brazo? Pues Él es el Señor Jesucristo. Incluso, he aquí que su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro. Y si comparamos con la referencia cruzada, miren conmigo Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. 22:12 de Apocalipsis. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahí está hablando nuestro Señor Jesús y está citando las palabras de Isaías 40:10 para decir que Él es el Señor que viene y Él viene pronto con su recompensa. Entonces vemos ahí una gran consolación. Nuestro gran Dios viene y Él señoreará. Él viene con su recompensa. Y como mencioné, a veces eso puede ser o puede parecer contradictorio, ¿cierto? Porque Él viene para señorear, pero miren qué dice en Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Él viene con poder y gloria, pero viene como un pastor también. Qué bonito ese cuadro, ¿cierto? Porque vemos al buen pastor con un corderito en sus brazos, cuidándolo. Entonces eso nos recuerda que podemos acercarnos al Señor. Porque Él vino a esta tierra humildemente. Entonces podemos recordar que Él es nuestro sumo sacerdote. Y en Hebreos 4:15-16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La noticia aquí es que puedes acercarte al Señor. Y a veces por nuestro pecado pensamos, no, ¿cómo voy a acercarme? Pero ¿qué dice la palabra? Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Entonces, si tú te sientes desanimado, ¿a quién puedes acudir? Al Señor Jesús, ¿cierto? Si tú has pecado, ¿a quién puedes acudir? Al Señor Jesús. Porque Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el buen pastor y nosotros podemos verlo como Él es. Incluso cuando Él habló de sí mismo, como habló, llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No, bueno, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Fue una vez que Él habló de su carácter y que resaltó que soy manso y humilde de corazón. Así es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es todopoderoso, Él es exaltado, pero sigue siendo humilde y manso.
y por eso podemos acercarnos, por lo que Él hizo en esa cruz para pagar por nuestros pecados, y Él fue a esa tumba y fue sepultado y resucitó. ¿Y qué hizo después? Después de 40 días ascendió a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Así que podemos entrar a la presencia de Dios confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y a veces alguien necesita consolación, ¿cierto? Y la idea de eso, ¿cuál es? Pues no es decirle cosas bonitas nuestras. ¿Cuál es la idea? Llevarlos a Cristo para ver quién es nuestro fiel Salvador, porque esa persona en Él encuentra consolación. En nosotros no, pero en Él sí. Y si podemos ser un instrumento para llevarlo a Cristo Jesús, amén. Entonces, yo estaba pensando también esta semana en lo que hacía cuando uno de mis hijos pequeños se caía. ¿Recuerdan eso? Bueno, algunos tienen hijos pequeños todavía. Cuando se cae el niño, ¿qué haces? Lo levantas, ¿cierto? Limpias la herida y le dices, vas a estar bien porque estoy contigo. ¿Cierto? Porque el mundo que nos dice, las únicas palabras de consolación, no, tú vas a estar bien, pero no tiene ninguna base para decirlo. En cambio, nosotros podemos decir, vamos a estar bien porque aquí nos dice que si estamos en Cristo vamos a estar bien. Y la otra noticia, hermanos, es que nuestro fiel Salvador está con nosotros. Y Él nos dice, estoy contigo. Y esa es la mejor consolación. Porque otras palabras sobran, ¿cierto? En el momento del dolor, en el momento de la muerte, ¿qué más tenemos sino a nuestro Señor y Salvador Jesús? Él está con nosotros. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Puedes encontrar abundante consolación en Dios porque puedes prepararte para la venida del Señor con arrepentimiento. Puedes confiar en la palabra de Dios y puedes acercarte al Señor por quien es Él y por la obra que ha hecho. En eso tenemos una consolación abundante.